Hoy te platicaré de la detención de un presunto líder del Jalisco Nueva Generación, el F-25. Con un fuerte hermetismo, el ejército mexicano realizó un operativo en Tequila, Jalisco, en donde detuvo a un líder importante de la delincuencia organizada. La captura es de tal relevancia que pidió al gobierno de Jalisco extremar precauciones entre sus policías ante posibles actos de venganza. En este video te platicaré de esa detención y de la expansión de delitos de alto impacto más allá de los límites del estado de Jalisco. Bienvenidos, el Caporal del 14 de noviembre. ¡Comenzamos! En Tequila, Jalisco, ha sido detenido un líder de la delincuencia organizada de tal calibre que las autoridades han comenzado a reforzar sus operaciones de seguridad ante la posibilidad de acciones de venganza del grupo delictivo. Quiero, antes de continuar, ser claro con algo. Sobre esta transmisión, mejor dicho, sobre este tema, no existen fotografías ni videos hasta este momento que se hayan hecho públicos y por lo tanto se trata... aunque se trata de algo confirmado, ha sido manejado con un fuerte hermetismo por parte de las Fuerzas Armadas. También, motivo de lo mismo, es que la imagen miniatura de este video, el de la presentación que tienes en YouTube, es con fines ilustrativos únicamente. Comienzo con lo que ocurrió ayer, domingo 13 de septiembre, en Tequila, Jalisco. Al norte del municipio, en los límites con San Cristóbal de la Barranca, elementos federales hicieron un operativo encabezado por el ejército en donde detuvieron a un líder de la delincuencia organizada. Hasta el momento no identificado ni la persona, vaya por su nombre, ni el grupo delictivo al cual pertenece. Al momento en que estoy haciendo esta transmisión, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Guardia Nacional, ni el gobierno federal de manera general han confirmado esto que te acabo de compartir. Pero quien sí lo ha confirmado ha sido el gobierno del estado de Jalisco. En específico, quien sí lo ha confirmado ha sido el gobernador, el emesista Enrique Alfaro. Él, lo estás viendo en pantalla, él confirmó la detención. Él confirmó que se trata de un jefe de la delincuencia organizada importante y confirmó también el lugar del operativo, así como las autoridades encargadas de este operativo. Sin embargo, dijo que será el ejército el responsable de informar y de dar los detalles sobre lo ocurrido. Otra persona que ha aportado datos en torno de este acontecimiento ha sido el coordinador de seguridad del estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, a quien también estás viendo en pantalla. Él aportó más datos. Él aseguró que autoridades federales le confirmaron al gobierno de Jalisco este operativo. Aseguró también que se va a realizar, de antemano le dijeron a las autoridades de Jalisco que iban a realizar el operativo en la zona de los valles de Jalisco, de tal forma que el gobierno estatal activó en consecuencia un protocolo preventivo para evitar cualquier reacción dentro del estado derivado del operativo hecho por los elementos federales. Así fue que entonces diversas corporaciones municipales de Jalisco recibieron desde ayer por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional la instrucción de extremar precauciones y de estar alerta ante posibles movilizaciones de la delincuencia organizada como acto de venganza derivada de esta detención. Aseguró el coordinador de seguridad del estado que ya existe un protocolo hecho previamente en el estado de Jalisco, hecho en conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Consejo Metropolitano de Seguridad de Jalisco. Un protocolo para reaccionar ante este tipo de emergencias y que ya se han activado varios operativos. Y este protocolo consiste justo en ello, en si es necesario activar varios operativos o monitorear varios puntos del estado de Jalisco. Hasta aquí, hasta este punto, es la información confirmada de manera oficial, si bien no por fuentes federales, sí por fuentes estatales. De manera extraoficial, elementos policíacos del estado de Jalisco han informado que ese líder de la delincuencia organizada es una persona apodada como el F-25, cuyo nombre hasta este momento no ha sido revelado y que lo vinculan, lo acusan de encabezar
el Jalisco Nueva Generación en el estado de Zacatecas. Aseguran que fue detenido en este operativo en donde le aseguraron varias armas de fuego. La prensa local ha ido más allá todavía. Ha comenzado a reportar algunos detalles hasta el momento tampoco confirmados. Y tengo que ser muy claro con lo que han estado compartiendo. Y por ello es que hago hincapié en esto, hasta el momento no confirmados por alguna autoridad. Afirman que el F-25 formó parte del Cártel del Golfo, que participó en Cárteles Unidos. Sin embargo, rompió con ellos entre los años 2019 y 2020 para sumarse al Jalisco Nueva Generación. Y han compartido esta fotografía que te voy a mostrar en pantalla. La he censurado por obvias razones. Ha sido una fotografía que medios locales han obtenido vía Facebook, en donde aseguran que esta persona es el F-25. Incluso algunas personas, algunos medios responsabilizan al F-25 de los ataques en contra de policías en Zacatecas. Ataques en contra de policías que sí han ocurrido. De hecho, te he traído videos, no nada más de los ataques, sino del fenómeno de las agresiones cometidas en contra de policías de Zacatecas. Otros medios han comenzado a hablar ya de compadrazgos entre el F-25 con otros personajes de la delincuencia organizada, de lazos familiares, de lazos de amistad, pero también sin datos de prueba. Lo cierto es la complejidad que enfrenta el estado de Jalisco en materia de delincuencia organizada, considerando que fue en Jalisco en donde se hizo este operativo, en donde cayó un líder de la delincuencia organizada que presumiblemente opera en un estado vecino al de Jalisco, en este caso en Zacatecas. Es innegable que los problemas de inseguridad registrados en Jalisco han comenzado a extenderse más allá de los límites de esta entidad. Delitos como homicidios, desapariciones y fosas clandestinas. Según un informe de la Sedena dado a conocer tras el hackeo del grupo Guacamaya, el Jalisco Nueva Generación, con origen en este estado, tiene una alta presencia en los estados vecinos y mantiene confrontaciones con los grupos delictivos asentados en esos otros estados. Las entidades son, y de hecho te voy a mostrar en pantalla, un mapa del estado de Jalisco con las colindancias que tiene. Son Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. El reporte señala que en los últimos 7 años los delitos en común en los estados vecinos, pero también de Jalisco, son las balaceras, masacres, bloqueos, intercambios de mensajes entre grupos delictivos, homicidios, desapariciones, retenes, personas desplazadas por la inseguridad. Señala el informe de la Sedena que en la zona sureste, y mantengo el mapa en pantalla para que lo visualices, señala que la zona sureste, en los límites con Michoacán, el Jalisco Nueva Generación se enfrenta con el grupo Pájaro Sierra, que está asentado justo en el estado de Michoacán. En los límites con Aguascalientes y con Zacatecas han registrado enfrentamientos contra el cártel de Sinaloa. Y es parte justo de lo que se observa en este informe. Lo que te voy a compartir a continuación son declaraciones del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, sobre un retén de la delincuencia organizada en donde él fue detenido en junio pasado. Hace alusión también a este mismo fenómeno de la presencia y de la pelea de los estados circunvecinos a Jalisco por parte de este grupo delictivo con origen en el estado de Jalisco mismo. Parte de este fenómeno, parte también de esta detención de la cual las autoridades pues han activado protocolos ante posibles respuestas. Hasta este momento no ha existido, por fortuna, ni una sola acción en reacción a esta detención. Pero obviamente seguiré al tanto de lo que ocurra, así como de más confirmaciones de datos de lo que ha ocurrido. Te comparto lo dicho por el sacerdote, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, respecto de un retén. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. No se está reconociendo esa realidad, que no fue nada grave hacia mi persona. ¿Por qué? Porque ese retén lo ponen y lo quitan y por ahí tiene que pasar mucha gente. Y no solo en el norte de Jalisco, sino en el sur de Jalisco, en el sur de Zacatecas, en el este y oeste de Zacatecas, en el norte.
se ha vuelto una realidad cotidiana.